reloj marca la mitad del día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Ayer se conoció la inflación del último mes del año, de 2024, el mes de diciembre. Se ubicó en 2,7%. Esto, sin duda alguna, ¿no?, que uno puede decir, es bueno que baje la inflación, claramente, pero esto trae otras consecuencias, ¿no? Y se está viendo, se está analizando tomar algunas determinaciones, algunas que ya el señor Miguel Ponce, a quien doy la bienvenida ya, el economista. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Clau? Muy buenas tardes. Bueno, que vos acá en el programa a veces venís anunciando, o venimos hablando, ¿no?, que se habla mucho de levantar el cepo, el tema del dólar, pero bueno, el atraso cambiario. Esto debe repercutir claramente, ¿no? Como siempre, hay algo para un lado bueno y para otro lado no tan bueno, ¿no? Y que siempre tiene que ver con nuestra economía, la regional, que afecta, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Vos fíjate la curiosidad del día de ayer, ¿no es cierto? Ayer la noticia debió haber sido el dato de inflación que vos recordabas recién de diciembre y el cierre del año, es decir que cerraste a menos del 120% cuando casi habías tenido el año pasado prácticamente el doble. Bueno, es un dato positivo que debió haber sido el hegemónico. Sin embargo, ¿qué fue lo hegemónico? Lo hegemónico fue que a partir de ese dato, y pese a ese dato, y vamos a explicar por qué pese y no a partir de, el gobierno publica hoy en el boletín oficial, pero lo anuncia ayer inmediatamente después de las 4, que el crawling peg pasa del 2% mensual que estaba, o sea, el deterioro de nuestra moneda frente al dólar, planificado y resuelto por el gobierno en términos del dólar oficial, pasa del 2% al 1% mensual. Claro, ¿por qué decimos pese al dato? Porque el gobierno, particularmente el presidente, había dicho que si la inflación estaba por debajo del 2.5, iba a producir esta reducción, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, la inflación estuvo en el 2.7, es decir, hay muchos que se preguntan, pero no era que la verdad es que había que apostar a que la convergencia hacia 2 de las principales variables fuese la determinante para producir esta reducción. Y bueno, evidentemente tenían la necesidad de seguir utilizando el ancla cambiaria para la lucha antiinflacionaria. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hemos empezado un año electoral. Esto, Claudia, es lo central que explica por qué, pese a que no se llegó a una inflación más cercana al 2 que al 3, sin embargo, la reducción se produce. A partir de esta situación, ¿qué es lo importante? Lo importante es que si antes al 2% mensual ya veníamos hablando de retraso del tipo de cambio, imagínate ahora al 1%. Es mucho más, se profundiza el retraso. Y al profundizarse el retraso cambiario, ¿qué es lo que comienza a hacer preocupación si uno mira hacia adelante en el horizonte? Y bueno, que si antes teníamos dudas de que íbamos a poder mantener un superávit fiscal del estilo de lo que va a ser el superávit comercial, de lo que va a ser el superávit del año pasado, o sea, del 2024, que cuando conozcamos los datos de diciembre, que seguramente será la próxima semana, nos va a dar que estamos obteniendo el año pasado un superávit entre el 17 y 18 mil millones de dólares, que es un superávit aceptable. Uno podría analizar las causas de por qué. Bueno, el problema es que ahora,
al afectarse por este retraso cambiario y agravarse la situación que ya traíamos, la pérdida de competitividad va a ser muy grande y ese superávit que obtuvimos está en peligro. Desde ya que no se va a lograr este año que hemos empezado el mismo superávit, sino que el peligro es que pasemos a tener déficit. Para que la gente lo entienda, todos sabemos que los únicos dólares genuinos son los que provienen del saldo positivo de la balanza comercial. Es decir, la diferencia de los dólares que entran por exportaciones contra los dólares que se van por importaciones de bienes y de servicios. ¿Por qué subrayo lo de servicios? Porque en estos momentos estamos teniendo una situación muy dificultosa en términos de la balanza turística. Aproximadamente, ya en lo que va de diciembre y enero, estamos llegando a los 5.000 millones de dólares en rojo entre el turismo receptivo, que es el que nos origina dólares, y el turismo de salida, que es el que estamos viendo en los espectáculos que se ven en Brasil, en Uruguay, en Chile, etcétera, donde la gente está nuevamente con el DM2, ¿no es cierto?, a flor de boca. Esa situación, para que tengamos idea de la dimensión, algunos dicen que cuando termine la temporada, ese rojo va a andar en el entorno de los 8.000 millones de dólares, que es más o menos la cifra similar que tendríamos de positivo en la balanza energética, o sea, con Vaca Muerta y todo lo demás, el superávit que tendríamos estaría en un entorno de 7-8.000 millones. Vos fijate, lo que significa un paso positivo adelante tiene la contrapartida de lo que está ocurriendo en términos turísticos. Pero obviamente el tema no termina acá, porque al perderse competitividad, porque Argentina pasa a estar muy cara en relación a otros competidores, y al plantearse la apertura importadora en los términos en que viene planteada, que cada vez que Argentina esté cara, hace más favorable que muchos que hoy fabricaban en el país digan, no, voy a traer lo mismo si ya tengo la estructura de distribución armada, y en lugar de vender lo que fabricamos acá o lo que se fabrica acá, vendemos lo que se fabrica afuera, que está más barato. Bueno, esto nos genera a nosotros la preocupación por el saldo de la balanza comercial, o sea, nos va a costar muchísimo más exportar y se va a facilitar el ingreso de productos de afuera, particularmente de Brasil y de China. Y esto es lo que creo claramente tiene que ser mirado. Este año tenemos que mirar muy claramente, así como el año pasado mirábamos la macro, es decir, qué pasa con el riesgo país, qué pasaba con los papeles argentinos en el exterior y las bolsas, qué pasaba con el déficit fiscal, etcétera. Este año tenemos que mirar mucho más la micro, es decir, qué pasa con tu salario, qué pasa con tu capacidad adquisitiva, qué pasa con el empleo. La pérdida de empleo, que va a empezar a notarse muy fuertemente a medida que avancen los meses, es un indicador de preocupación. Pero además, debiéramos poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de país. Es decir, el modelo de país implica poner en cuestionamiento que estemos marchando, yo diría muy aceleradamente, hacia aquel modelo que contigo habíamos hablado de latinoamericanización, y que yo ahora voy a dar una vuelta más y vamos a hablar de peruanización. ¿Por qué? Porque es un modelo en el cual cada vez hay menos ricos, pero son más ricos, y cada vez hay más pobres en situación de pobreza. Vos fíjate lo que acabamos de conocer en el día de hoy, que una familia, para no ser pobre, tiene que ganar arriba del $1.000.000, 1.025.000 pesos. Esto origina que muchas parejas donde los dos tienen trabajo en blanco no logren salir de la situación de pobreza. En Perú, y por eso lo traigo al ejemplo, esto es normal, que una familia trabajen todos, blanqueados o no, pero tengan ingresos, sin embargo, sean pobres, pero lo más grave es que
tengan la percepción de que nunca van a salir de la pobreza. Es decir, a diferencia de Argentina, donde teníamos aquel modelo con movilidad social ascendente y alguien ejemplificado en lo que era mi hijo el doctor, el hijo de una trabajadora doméstica y un empleado en una fábrica, podía ver que sus hijos podían graduarse en la universidad pública y ser abogados, médicos, ingenieros, etcétera. Esto es lo que se ha perdido ya en Perú y lo que está en peligro en la Argentina si no debatimos. Si preferimos ser un país que mantenga su estructura productiva, exporte valor agregado, exporte trabajo argentino, mantenga niveles de industrialización importantes, o nos transformamos en lo que aparentemente pareciera ser el modelo, que es un país primarizado, extractivista, sin valor agregado y donde importemos la totalidad de lo que consumamos, ¿no es cierto? Este es un poco el debate para el año, me parece. Ahora es un panorama, Miguel, bastante desolador, ¿no? Si uno se pone, y no sin ser tan trágico, es porque decís, está la mirada más puesta en el afuera, o estos números que conocemos y cómo se va dando la economía nuestra, parece que les va a interesar más al extranjero que a nosotros, porque no es favorable para nosotros, ¿no? Correctísimo. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta, Clau, que hemos entrado en un año electoral, y entonces comprender que todas las decisiones que se están adoptando tienen esa mirada vinculada a qué es lo que me rinde electoralmente. Y el gobierno tiene la certeza que lo que le rinde electoralmente en términos económicos son dos hechos. Uno, el hecho de transmitir y que la gente crea que realmente es así, sin cuestionar cómo es obtenido esta percepción. La percepción de que la inflación ya está derrotada. Fíjate vos el comunicado que sacó Caputo en el día de ayer, con un triunfalismo dando por sentado de que han destrozado, que han matado a la inflación, y da la sensación de que fuera de manera definitiva. Esa sensación que tiene la gente hay que agregarle un segundo elemento económico, que es la quietud y la tranquilidad de los dólares. Sí. Es decir, en Argentina es muy sensible en la opinión pública qué pasa con los dólares, si aumenta o no el blue, si salgo a comprar, si no salgo a comprar. Bueno, mi sensación, y esto hay que tenerlo en claro, es que el gobierno a partir de ahora no quiere olas hasta las elecciones. Por lo tanto, lo que está en mejor, diríamos, estado de salud es aquello que habíamos denominado contigo el plan La Molina: siga el cepo, sigue el control de cambiario, sigue el crawling peg ahora más reducido todavía y el retraso cambiario más agudizado, y por lo tanto también sigue el trade, ¿no es cierto?, a todo vapor, y la gente vinculada a las finanzas, obviamente que brinda, y la gente vinculada a la producción y a la economía real mira este año con una cierta preocupación. Ahora, Miguel, si siga, no va a poder ser, o no va a poder seguir, o vamos a ver qué va a hacer el gobierno con respecto al sector agropecuario, porque están pidiendo que eliminen o reduzcan las retenciones, que es algo que se prometió en campaña, y es un sector, no olvidemos, que apoya mucho al gobierno. O sea que, ¿qué va a pasar con esto? Una mirada hacia ahí hay que ver, ¿no? Sin duda, coincido contigo en que es uno de los sectores, todos los sectores vinculados a la producción están con problemas y con preocupación. Algunos tienen más preocupación y más problemas porque están vinculados al mercado interno, y si no hay recuperación del salario real y del poder adquisitivo de la gente, ellos saben que eso no se va a recuperar. Pero el campo, paradójicamente, está vinculado al mercado interno, pero también está vinculado a la exportación. Y todas las noticias que tiene en términos de exportación son preocupantes. Primero, la baja de precios. Segundo, el hecho de que se va a exportar menos porque estamos con conflictos o problemas, o aparecen nubarrones en todos los destinos de exportación. Pero además, al estar caros, perdemos mercado frente a nuestros competidores. Por ejemplo, Brasil está ofertando sus producciones primarias a niveles mucho más competitivos que el campo argentino. Sin embargo, el reclamo
es absolutamente justiciero porque te aumentan todos los costos internos en dólares, los servicios, el gasoil, los peajes, todo lo que el campo necesita cotidianamente para su funcionamiento, pero te bajan los ingresos, lo que le llega al productor es cada vez menos y esta ecuación está llegando a un punto límite en el Sí. Repito, el campo tiene una situación cada vez más dificultosa. ¿Por qué? Porque todos los costos le aumentan. Le aumenta el gasoil, le aumentan los servicios, le aumentan los gastos en fletes, ¿no es cierto? Todo lo que utiliza el campo para su actuar cotidiano se encarece. Y los precios bajan, los ingresos que reciben bajan, porque no solo están las retenciones, sino también que cae el precio internacional y además es muy posible también caigan las cantidades exportadas, porque estamos teniendo problemas en todos los destinos principales de exportación del agro argentino, léase Estados Unidos, China, Unión Europea, y además estamos perdiendo mercado ante otros competidores que producen lo mismo que nosotros, como es el caso de Brasil, que por supuesto están con producciones más baratas que las nuestras y sin retenciones. Vamos a seguir charlando, Miguel, la semana que viene sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana para cuando llegue y estemos en contacto permanente porque este año vamos a tener que trabajar mucho. Sí, así es. Un gran cariño, Claudio. Gracias, Miguel, Vale, gracias. vale. Ahí estaba el economista Miguel Ponce charlando con nosotros.